primera página en entrevista con María Verdeal, vicepresidenta del MAS. También es abogada especialista en ciencias penales y criminológicas, también defensora de los derechos humanos, políticas públicas y profesora, es docente en la Universidad Central de Venezuela. Estábamos realizando un repaso por lo que fueron las elecciones, la actuación de la oposición y, por supuesto, también la participación, cómo se condujo el elector el pasado 27 de julio. Allí hablamos de ese detalle y describía puntualmente como que viene una sequía electoral, no hay más procesos dentro de los próximos 4 años, más allá de las consultas populares convocadas por el gobierno, por el Ejecutivo Nacional y, por supuesto, también hablaba de que algunas fechas eran sobrevenidas, eran un poco apuradas, apresuradas para la oposición, pero ya tenemos ahora 4 años por delante donde podría decirse que estos actores políticos de la oposición pudieran prepararse y pudieran reencontrarse, como también lo mencionaba. ¿Cómo vemos el panorama en estos próximos 4 años? Bueno, ahorita la prioridad son tantos problemas que tiene la crisis social y económica que atraviesa el país y que ha venido arrastrando y ha sido solapada por los conflictos políticos. Yo creo que además del reencuentro de los sectores democráticos, es cómo insertarse en el acompañamiento y las reivindicaciones de tantos problemas que atraviesa la sociedad venezolana. Hablamos del tema de los salarios, el tema de la eficiencia de los servicios públicos. Ayer veía yo una protesta por presos políticos, todavía postelectorales. Entonces, ¿por qué, bien, en el caso específico de los presos políticos, por qué no una amnistía general? En verdad, para pensar en el país, para que el país esté pacificado y poder arrancar en la búsqueda de soluciones a tantos problemas que atraviesa la sociedad venezolana y que no se le da solución. Estarían alejados de las necesidades de esas cotidianas particulares del venezolano y de esas problemáticas sociales y que traen ajetreo a la vida del venezolano. Estarían alejados de estos actores que ya estarían hablando de preparar candidatos para gobernadores, para alcaldes y quizás hasta para un cargo un poco más magno. Mira, yo creo que por supuesto todo el mundo tiene derecho a su proyecto político personal y si quiere empezar a trabajar en un municipio para aspirar dentro de 4 años a una gobernación o hasta la presidencia de la República, eso es legítimo. Ahora, yo no sé si es extemporáneo pensar de una vez en candidatos, de qué manera, si esa desconexión con la sociedad, el liderazgo político, sea de donde sea, está desconectado con la sociedad no ve interés en la participación en los espacios públicos, en los partidos políticos. Ahorita yo decía, y lo he dicho en otras entrevistas, que los partidos políticos, aquí no hay nadie que se pueda decir que está mejor que el otro. Todos los partidos políticos deberíamos estar ahorita en revisión. Aquí hay enanos y enanos con tacones. Aquí nadie es un partido más grande que el otro. El partido de gobierno, por supuesto, porque tiene una maquinaria, tiene un clientelismo y todo lo que conlleva a mantener una estructura política. Pero repito, si no vemos, si no reconocemos los errores, si no nos reconocemos entre nosotros mismos, si no llamamos a un encuentro, si no nos insertamos en las problemáticas de la sociedad, es muy difícil que el país pueda cambiar. Ayer rescatamos también el tema donde habla de la apatía que pueda tener el ciudadano para con el tema de la política. Entonces, bueno, no es adivinar el futuro, no es adivinar qué pueda pasar, pero qué tan factible ve el tema de que nuevamente tengan ciudadanos, electores, venezolanos, seguidores de la oposición apasionados, como pasaba en otros tiempos donde esto no ocurría solamente por 1 o 2 partidos, sino hasta por 3 o 4 partidos y había realmente una militancia motivada y seguidores y había participación. Pudiera volver ese escenario donde, bueno, la participación y la pasión real del ciudadano dice, bueno, yo me identifico y yo defiendo y yo participo, pero con ese espíritu. Bueno, por supuesto, si hay corrección a lo interno de las organizaciones políticas, lo vital que es el sistema de partidos políticos en la democracia, si se hace entender eso, si se logra lo que se hacía anteriormente, así como era orgullo llevar la camisa de un partido, de una organización política, también era un orgullo acompañar una lucha social en un determinado estado, en una región. Todo eso se perdió, todo eso cambió y fue a la simple confrontación.
al quítate tú para ponerme yo, al seguir el mesianismo, algo que le ha hecho daño a nuestra nación enormemente. Yo, por ejemplo, creo en las direcciones colectivas, no en las individualidades. Y eso le ha hecho, o sea, le ha creado a la sociedad venezolana, le ha creado muchas esperanzas, muchas expectativas, pero también grandes frustraciones. Eso es parte del, bueno, no sé si es un error de la sociedad, también es no contar con unas estructuras sólidas, creíbles, confiables, que eran los partidos políticos anteriormente. Pero precisamente esas estructuras necesitan ser renovadas, la gente necesita seguir creyendo en las caras que ya conoce, se necesitan caras nuevas, también necesitan un proceso quizás de reestructuración para dentro de los próximos 4 años o fortalecer lo que ya existe. Bueno, fíjate que en los resultados de las alcaldías recientemente, con todo lo que ya hemos criticado y hemos dicho, lo débil que fue la participación y por demás, hay muchas caras nuevas. El partido de gobierno llevó muchas caras nuevas que derrotó a otros dirigentes anteriormente. Yo creo que el tema del liderazgo no se trata de edades, ni que si es más joven o más viejo, pero sí sobre todo de proyectos, de lo que vende como expectativa ese candidato o ese dirigente. Y cómo logra tener la confianza y credibilidad para el colectivo por el cual va a ser la posibilidad de una oferta electoral en un momento determinado. ¿Cómo se recupera la confianza del ciudadano, del elector, de los seguidores de la oposición? Cuando hablaba también de que se ha llegado a ese tema de la confrontación y en este momento pareciera dividirse en una oposición que participa y una que no participa. Ya no es una depuración de quién es más opositor o de qué partido se trata, porque se llegó a un tema de alianzas y entendimientos. Parece ahora quedar dibujada la torta con una oposición que participa y una oposición que no participa y además invita a no participar. Bueno, eso es un grave error también, nuevamente, no es algo que no se haya cometido en espacios anteriores. No puede ser que yo soy mala porque yo voto y tú eres buena porque no votas. Yo soy tal cosa, a mí me ponen cualquier cantidad de adjetivos porque entonces yo estoy a favor del gobierno. No, aquí la mayoría del país quiere un cambio de rumbo del país. Quiere que mejore la calidad de vida, quiere que la economía esté en otros niveles, quiere que haya empleo, que haya productividad. Entonces, en eso coincidimos todos. Entonces, no puede ser que yo soy mejor o soy peor porque estoy en una posición o estoy en otra. El reconocimiento y a la pluralidad democrática del país es imprescindible. ¿Cómo voy a decir yo que yo levanto las banderas democráticas si quien me acompañó hace un año hoy me tilda de colaboracionista, de vendido, o me compraron, me vendieron, o tengo una situación, o soy malo, porque estoy participando, porque creo en la ruta electoral? Eso es un error, y seguir apuntando hacia ahí es al fracaso y a la consolidación de una minoría en el poder. Precisamente desde ese punto de vista crítico, pero vamos a hacerlo como crítica constructiva, si tuviese que dirigirse a la oposición en este momento y puntualizar qué hay que hacer diferente en los próximos 4 años, que diferencie quizás de los últimos 15, 10, 20 años de acciones que han tenido movimientos opositores en el país, si tuviese que puntualizarlo y dirigirse a ellos en este momento. Bueno, lo primero que yo puedo decir, y me incluyo porque soy dirigente político, apartar los egos, apartar los intereses personales, apartar los intereses partidistas, reconocernos como pluralidad, como la pluralidad de pensamiento que existe en los sectores democráticos, en todos los sectores del país. No es un tema también, por cierto, solamente de partidos políticos, es un tema de la sociedad venezolana, de factores económicos, sociales, de lo que tiene que ver con gremios, con las universidades, las iglesias. O sea, es un tema de país, porque no podemos seguir estancados en la confrontación política. Entonces, por la confrontación política, quienes están en el poder tampoco resuelven los problemas, porque dicen que no tienen tiempo, porque están esperando mantenerse en base a la defensa que hacen si los quieren sacar del poder, entonces tampoco resuelven los problemas. Y la sociedad, repito, sigue arrastrando una grave crisis social, política y económica en la cual se ve sumergida sin ninguna posibilidad de cambio. Allí tocó varios puntos importantes con respecto a los gremios, a los diferentes sectores de la sociedad, porque por un lado se ven buenos, nuevos anuncios con respecto a las licencias de Chevron para que continúe operando en el país,
país. Esto termina teniendo un saldo positivo en la economía venezolana. También tenemos importantes gremios como Fede Cámaras y otros grupos que reúnen a diferentes cámaras y asociaciones civiles que dicen, bueno, estamos buscando diálogo y entendimiento con el alto gobierno para poder impulsar el país, pero existe todavía entonces un sector de la oposición que critica y señala a todo aquel que desee sumarse para que la rueda gire, para poner a girar la rueda de la economía y esos diferentes problemas sociales. ¿Qué pasa entonces si esa voz que todavía sigue criticando tiene fuerza y sigue siendo escuchada? Bueno, eso es lamentable. Nosotros hemos estado en contra de todas las sanciones que afectan la economía del país, que afectan al país en general. Que Chevron se quede en el país es positivo. ¿Es positivo por qué? Bueno, porque seguro que la inflación puede disminuir, porque hay un flujo, porque va a generar empleo, hay un flujo de capitales, porque hay la posibilidad de inversión. Lo contrario es, primero, no afecta a quienes están en el poder, que es la intención, entre comillas, de las supuestas sanciones, a la posibilidad que imposibilite a Venezuela a que pueda disponer libremente del mercado petrolero, es insólito a opinar en contra de eso. Entonces, seguir y además tener una voz cantante, lamentable para quienes están fuera del país, criticando a quienes seguimos dando la cara, enfrentando, tratando de mantener los mínimos niveles de democracia en el país, bueno, hacerle el juego precisamente a quienes se mantienen en el poder. Doctora, ya para concluir, se habla de la reforma constitucional, se va a juramentar la nueva asamblea para enero de 2026 y por supuesto el tema que queda en boga, ya hablando de esa sequía electoral, por supuesto es el debate, la discusión de lo que pudiera representar una reforma constitucional. Se entiende que la parte política está interesada, está pendiente de lo que pudiera ser esta reforma, pero ¿cómo llamar la atención o cómo hacer que el ciudadano se interese en este debate social de lo que pudiera representar una reforma constitucional? Bueno, imagínate, la reforma, estamos especulando porque en realidad no sabemos, hay una comisión nombrada, no sabemos si eso avanza, no avanza, si el proyecto está como el cuento de que se va a convertir el Estado comunal, que pudiera desaparecer el voto directo y secreto, cosas que en realidad son preocupantes porque nos está cambiando las reglas de juego, nos está cambiando el Estado, cómo lo tenemos concebido. Y eso, decir, lo lógico sería, bueno, una amplia consulta, ver cómo se hace un proyecto de reforma que yo, por ejemplo, creo que debería eliminar la reelección indefinida. Pudiera disminuir el periodo presidencial a 4 años con una sola reelección. Cosas puntuales como esas, se habla de volver a la bicameralidad de lo que era el extinto Congreso de la República, cosas puntuales. Ahora, no adaptar un proyecto de reforma constitucional a las visiones de un solo sector del país. Los proyectos de constitución se tienen que hacer, o las constituciones, en el mayor consenso posible de toda la sociedad. María Verdial, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. En Primera Página, vicepresidenta del MAS. Tuvimos la oportunidad de conversar antes de las elecciones municipales, ahora realizando este análisis, estas conclusiones ya post resultados. Hacemos una pausa, ustedes quedan con Ecoprácticas.